La lección número 6 de este estudio es la derrota de la desobediencia. Acán fue famoso por todas las razones equivocadas. En desobedecer a Dios, Acán demostró cómo es el hombre carnal y por qué Dios es santo y temible. El enemigo, nuestra carne. Jericó fue la primera ciudad en Canaán que Dios por medio de los israelitas derrotó. Para mostrar que Dios les entregó Jericó y que no fue ganado por sus propios esfuerzos, ellos daban toda la ciudad y sus pertenencias a Dios. En esos días tenían una costumbre de dar las primeras cosechas o ganancias a Dios. Los primeros frutos se llamaban primicias o se llaman primicias. En ese caso ellos daban todo el botín de Jericó a Dios. Dedicar todo y toda la ciudad de Jericó viene de una costumbre de dar a Dios las primicias. Si vamos a Josué capítulo 6 versículos 18 y 19 vemos: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. En el idioma hebreo, anatema quiere decir dedicado a Dios. Entonces, ellos no tenían que tocarlo porque, era completa y solamente para Dios. Josué proclamó todo de Jericó como anatema, o sea, intocable, como una manera debido de adorar a Dios. En este contexto de reverenciar a Dios, lo que leemos en Josué capítulo 7 versículo 1 asusta y escandaliza. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán robó directamente de lo que era reservado para Dios. Vemos el carácter del hombre carnal por codiciar y robar. Luego sigue diciendo Josué capítulo 7 versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. El hombre carnal. ¿Sabía usted que el hombre carnal codicia las cosas de este mundo? También el hombre carnal busca ropa u otra ventaja para impresionar a otros. El hombre carnal cree que las riquezas son el medio para conseguir seguridad y placer. No piensa en Dios, quien le dará lo que necesita. El hombre carnal no considera que el Señor es su dueño, sino actúa como si fuera Dios mismo. Pero también el hombre carnal no entiende quién es Dios, que siempre ve todo y que es juez que no puede pasar por alto nuestra injusticia. Tampoco el hombre carnal entiende que Él siempre actúa de acuerdo a su santa naturaleza. El hombre carnal es hipócrita porque se porta como un religioso y amable, pero dentro de sí su prioridad es satisfacerse a sí mismo y no a Dios. El hombre carnal es contra Dios y por eso no le agrada a Él. ¿Qué dice Romanos 8:8? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acán fue ilusionado con el oro y bienes materiales y rechazó a Dios y su voluntad. Como vemos, nuestra carne es nuestro peor adversario. Por Gálatas 5:21 hemos visto unas pocas expresiones del hombre carnal. Precisamente ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La vida de Acán y nuestra carnalidad deben asustarnos y motivarnos a rebuscar con todo apuro el camino de vivir en unión con nuestro Creador.
El primer paso al fracaso. Josué capítulo 7 versículos 2 al 5 nos dice de la siguiente manera: Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Debería ser una victoria fácil. Jai era un pequeño pueblo. Sacando sus pechos, sonriéndose y bromeándose, marchaban hacia Jai. Al llegar, todo se tornó negro por los israelitas. Viendo varios soldados cortados en pedazos ante las espadas de Jai, ellos daban las espaldas en terror, huyendo como perros con la cola entre sus piernas. Leyendo versículo 5 sabemos bien lo que pasó. Y aquí dice: Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué fue ignorante de las acciones de Acán, porque en vez de depender de Dios y consultarle antes de la batalla, ellos salieron directamente a pelear. Su orgullo fue su derrota. En vez de ir a Dios, esperando en su voluntad y fuerza, fueron directo a la lucha en su propio poder. Ellos olvidaron que los resultados de Jericó fueron totalmente de Dios. La senda del fracaso es siempre empedrada con orgullo. Si hubieran buscado la dirección de Dios, Él les habría avisado del pecado de Acán. Claro que sí. ¿Qué lección vital para nosotros hoy? No debemos confiar en nuestros triunfos del ayer porque, ellos no nos dan poder para hoy. ¿Queremos éxito? Bueno, solo en Dios, su victoria, su poder y su voluntad. Así saldremos ganadores. Si no buscamos a Él día a día, al fondo no tenemos nada. ¿Qué nos dice Salmo 127, versículo 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La solución está en humillarnos sobre nuestras rodillas. Los israelitas deberían consultar a Dios en la hora de la victoria para evitar la derrota que iba a venir. Nosotros también, si oramos en el tiempo de la victoria, no tendríamos que suplicar a Dios en la derrota. Cuando nos falta orar, podemos caer en cualquier lío, en cualquier problema. Los que no oran son como un niñito de 4 años aproximadamente que necesita comunicarse con sus padres antes de salir de la casa. Imagínese usted si ese niño saliera solo. Podría sufrir un atropello de un auto o alguien podría abusar de ese niño. Uno de sus padres siempre tiene que acompañarle para que no caiga en una desgracia. Igualmente siempre nosotros necesitamos a nuestro Padre Dios. Antes de ir adelante, entonces, debemos consultarle a Él, porque Él sabe las cosas y nosotros somos demasiado inocentes. Llegar a una mentalidad de olvidar a Dios completamente como Acán hizo es un proceso gradual. No viene en un momento repentino, sino poco a poco. ¿Sabía usted que Acán tuvo que cultivar una actitud de querer el mundo y no a Dios para robar de él directamente? Nosotros empezamos con estar ocupados en el trabajo, con la familia, con amigos, con las diversiones del mundo. Y en el apuro olvidamos pensar en Dios. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado.
No oramos ni meditamos en su palabra. Pronto, placeres inocentes llegan a ocupar nuestra mente y más nuestro tiempo. Olvidamos de confesar nuestros, entre comillas, pequeños pecados, e incluso pensamos que merecemos disfrutar de la vida como otros, entre comillas otra vez, afortunados, como esos afortunados hacen, por supuesto. Con el tiempo nuestro sentido del bien y del mal está nublado y creemos que es un extremo o un legalismo frenar nuestros deseos para pasar un buen rato. Poco a poco vamos cediendo ante las tentaciones del mundo, ante las tentaciones de la carne y de Satanás. Cuando nos damos cuenta que algo anda mal y otra vez uso mis comillas, tratamos de cambiar. Pensamos que es difícil o imposible resistir nuestros placeres, pues nuestra carne nos engaña con infinitos justificativos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabía usted que algunos se engañan a sí mismos pensando que sus apetitos sexuales o su preocupación de disfrutar la creación son, entre comillas, normales? Ellos piensan que todos los hermanos viven así y como nadie es perfecto, pues no está tan mal el ceder. Vemos algunas características en la persona alejada del Señor. Sabe que la persona alejada del Señor no tiene interés en la Biblia, ni en la oración. Como un hombre enfermo, no tiene apetito. 1 Corintios 3, 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, dijo Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La persona alejada del Señor no desea la compañía de creyentes fieles. Prefiere evitarlos. Sí, asiste a las reuniones de la iglesia y es por aparentar estar bien. Pero ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, decía Pablo, diciéndoselo a Timoteo. Pero la persona alejada del Señor no tiene deseo de avanzar espiritualmente. El crecer en la gracia no le atrae como antes. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No avanza porque tiene poco o ningún sentido de dependencia de Dios. Se cree capaz de hacer sus propios planes y vivir como le plazca. Pero también la persona alejada del Señor no es feliz, carece del gozo del Señor. Salmo 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. También la persona alejada del Señor condena a sus semejantes, culpa a sus hermanos de su miseria en lugar de comprender que el mal está en sí mismo. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por otro lado, la persona alejada del Señor justifica su vida. Malaquías capítulo 2 versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La persona alejada del Señor minimiza su pecado porque su conciencia está cauterizada. Muchas veces se ve a sí mismo como víctima de las circunstancias, porque niega su propia responsabilidad por su mala actitud. Obviamente, esta situación es muy lamentable.
No es ningún chiste llegar a ser como Acán. El fracaso no fue cuando robó lo que pertenecía a Dios, sino su ruina fue antes, cuando vivía una vida carente de Dios. El daño al hombre de Dios. Josué hizo lo que todo hombre espiritual hace. Cuando cae en el hoyo del fracaso, él va a Dios. Josué 7 y versículos 6 al 13 dice: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. En el versículo 9 vemos algo muy especial de Josué. Su preocupación primordial fue el nombre de Dios. Dios era su vida y su orgullo. Su anhelo más grande fue en ver al Creador del universo en acción. Tanto que Josué se maravillaba de Dios, que sabía sin duda que todos los ejércitos del mundo no podían ganar el poderoso. Esta derrota no solo confundió a Josué, pero le dolió por entender que los enemigos de Dios iban a burlarse de él. El honor de Dios fue la primera preocupación de Josué y debe ser nuestra preocupación también. Acán llevó el pueblo al desastre porque Acán mismo estaba derrotado por despreciar a Dios. Robando de él, Acán no le trató como a Dios, no le trató como la autoridad de todo, el majestuoso rey y el eterno creador. Eso es lo que pasa cuando un hombre se aleja de Dios. Cuando nosotros actuamos vergonzosamente, el nombre de Dios es sumamente afectado. Somos su iglesia y otros van a burlarse de él cuando caemos en fracaso. ¿Y qué de nuestra actitud sobre Dios? ¿No entendemos que el pecado es un completo rechazo y desprecio a nuestro Dios? El gran problema es que nuestro pecado no trata a Dios como Él actualmente es. Tratamos a Dios como que no tiene autoridad, como que no nos dio vida, ni tampoco como que está presente. ¿Sabe usted que nuestra aspiración de vivir la vida a nuestra manera es despreciar a Dios? El pecado es como alcohol que nubla los sentidos. Nos enloquece y andamos despreciando a nuestro amado Dios, quien fue encarnado y quien dio su propia vida por nosotros. El daño del pecado es sumamente serio. ¿Cuáles fueron los resultados de Acán? Por desobedecer a Dios y tomar lo que no tenía que tomar. Veamos Josué capítulo 7, versículos 19 al 25. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí ahí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía Acán, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Si usted toma en poco lo que pasa cuando cede a sus deseos engañosos, ¿cree que Dios va a pasar por alto su maldad y su deshonra que usted hizo contra él? Es tiempo para despertar. Es tiempo para entender que el pecado es actuar como Acán. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice que la carne produce muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La Biblia define la muerte como una separación. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el caso de Romanos 8:6, siguiendo nuestra naturaleza de pecado, produce una separación espiritual entre nosotros y Dios. No está hablando de una separación eterna, sino una separación que afecta nuestra comunión con Dios por la naturaleza misma del pecado. Viviendo en la carne es muerte, porque nos hace vivir en dependencia de nosotros mismos y sin depender de nuestro Dios. En otras palabras, déjeme decirle que vivimos como separados de Dios. Jugar con el pecado es ser como un bebé que juega con gasolina y fósforo. Qué horrible pensar en qué pasaría con ese bebé. Más horrible es cuando vivimos lejos de Dios por el pecado. Despiértese y entienda eso. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay que despojarnos del pecado. Después de leer que Acán y toda su familia y pertenencias fueron destruidos completamente, apedreados y quemados, seguro que usted estará muy animado en dejar todo pecado y aferrarse a Dios. Primero, hay que confiar en la preciosa sangre de Cristo para gozarse del perdón de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que el siguiente paso, después de confesar nuestros deseos egoístas, es presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios y no más al pecado. Romanos capítulo 8, versículos 11, 13 y 14 nos da la solución para nuestros deseos carnales. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En primer lugar, como Cristo fue nuestro sustituto, hemos muerto en la cruz y por eso somos muertos al pecado.
En el versículo 14 entendemos que estamos bajo la gracia. Entonces todo poder del pecado fue roto completamente. Tenemos el poder por la gracia de Cristo de decir no al pecado y sí a Dios. En el versículo 13 dice que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos al pecado. La palabra instrumentos significa armas, y la idea es que no debemos presentar nuestro cuerpo como un arma al enemigo, sino como un arma solo para Dios. Si pecamos, estamos traicionando nuestro ejército y ayudando a los enemigos. En sí, nuestro deseo para placer y éxito son cosas que batallan contra nuestro Dios y Salvador. ¿En cuál lado estamos? ¿En cuál lado está usted? Déjeme hacerle esa pregunta. Y déjeme hacerme esa pregunta yo también. ¿En cuál lado estoy yo? Si estamos serios en seguir a Dios, entonces debemos activar nuestra fe, entendiendo que podemos dejar de pensar en cosas carnales y podemos pensar en Dios. Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En todo eso vemos que es más difícil recuperar terreno perdido que mantenernos bien en primer lugar. Cuando cedemos a los anhelos personales de nuestra carne, toma una decisión firme y una dependencia apegada y constante en Dios para volver al gozo y victoria de antes. Tratar de recuperarnos del pecado es como resbalar de un cerro hasta abajo y tener que subir otra vez cojeando y herido. Es muchísimo más fácil cuidarnos y no caer en el principio. El dolor y sufrimiento personal y familiar causado cuando caemos es inmenso. Para recuperar tenemos que acercarnos nuevamente a Dios y aprender a confiar más en Él. Mientras que estamos sanando de nuestra derrota espiritual. Hemos visto la gran maldad del pecado. Para evitar el pecado hay que aprender en confiar de Dios. Para terminar, hay que meditar en las palabras de Dios en Salmo 27 y 8. ¿Qué dice? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hasta pronto.